Primera carta de Juan, capítulo 2, va a ser el texto base para nuestra lección del día de hoy. Hemos estudiado ya 11 lecciones con respecto a fundamentos de la fe. Hoy día vamos por la número 12 y que nos habla de un tema, de una doctrina, por decirlo de alguna forma, que en muchas iglesias se ha tomado para manipular a los hermanos que están en esos lugares. Que se ha tomado para un poco implantar el régimen del terror, para tener de esta manera, aunque suene feo, a los hermanos asustados, para que no se salgan, para que obedezcan. Y justamente de eso es lo que vamos a conversar esta mañana, sobre la obediencia. Un tema que es altamente convocado, altamente predicado en distintas iglesias. Pero, ¿cuál es la obediencia bíblica, la obediencia cristiana que nosotros debemos de tener? Y eso es lo que vamos a descubrir hoy día en la mañana. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. Juan. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Fuerte pasaje del apóstol Juan. Pero, ¿qué es una realidad? Ahora, primero que podemos quizás partir preguntándonos es, ¿qué conexión tiene esta lección con las 11 anteriores que hemos visto? Y lo que nosotros tenemos que reconocer a la luz del pasaje que hemos leído es que la obediencia del Hijo de Dios a Dios y a su palabra es la respuesta que uno espera de un cristiano hacia su Señor. El pasaje lo que no requiere de mayor explicación. El pasaje es clarísimo. Si nos decimos, si sabemos o cómo nosotros sabemos que conocemos a Dios, es porque guardamos sus mandamientos. Si no guardamos sus mandamientos, la respuesta es sencilla. No conocemos a Dios. Ahora, la obediencia cristiana o bíblica es más que seguir una serie de reglas. Es más que llegar y decir, la Biblia dice que no tengo que mentir, entonces no voy a mentir. Tiene que haber una disposición. La obediencia bíblica fluye de un corazón agradecido a Dios, porque Él nos amó primero a nosotros. Y porque Él nos amó primero, nosotros le amamos a Él. Y Juan 14:5 dice, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Es una cosa que no podemos separar. No podemos separar. No, si yo amo al Señor, pero sus mandamientos hasta por ahí nomás. No. Si yo amo a Dios, si yo conozco a Dios, obedezco sus mandamientos. Entonces, el amor que nosotros tenemos por Dios, por Cristo, por la Trinidad, el Espíritu Santo, es la base de nuestra disposición a negarnos a nosotros mismos. Los que conducimos, sabemos que cuando hay un disco pare, hay que parar, porque si no, el golpe viene. Lo más probable. Y de cierta manera nos gustaría seguir de largo porque vamos apurados, necesitamos llegar rápido a un lugar y nos gustaría pasarlo rápido. ¿Pero qué hacemos? Nos negamos a nosotros mismos, a nuestra rapidez, a nuestro apuro y frenamos, a lo mejor lo transformamos en seda del paso y lo hacemos rapidito. Pero aún así, ante la palabra de Dios nosotros debemos negarnos a nosotros mismos. En decir, Dios me dice esto, ya, pero a lo mejor si lo trato de hacer de esta forma y tratamos de acomodarlo. Tratamos de que no nos sea tan duro el mandamiento que Dios nos da. Y eso no es lo que corresponde. Y lo vamos a ir desarrollando en lo que veremos ahora en la mañana. Mire lo que dice Efesios
capítulo 6. Este es lo distintivo de la obediencia cristiana. Efesios 6, capítulo 6, versículo 6. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, como uno hace cuando va conduciendo y ve, ¿hay un carabinero? ¿No hay un carabinero? Si no hay, me lo paso nomás. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que caracteriza al siervo de Dios, al Hijo de Dios, al rescatado por Dios, Jesucristo. Que hay una obediencia de corazón. Obedecer por ganar un favor, por tratar de pagar la salvación a Dios, eso no es obediencia. No es la obediencia bíblica. No es una obediencia verdadera. Y espiritualmente es sumamente peligroso porque nosotros nos engañamos a nosotros mismos pensando que estamos agradando a Dios y de esa forma no agradamos a Dios. Efesios 6 es claro. De corazón, sigan con una actitud que ya vamos a profundizar. Y la obediencia que fluye de nuestro corazón con un amor profundo hacia Dios, fluye de un corazón que tiene la ley escrita en su corazón. Romanos dice, tenemos en general la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Jeremías 31 también lo relata, que Dios en el nuevo pacto que iba a hacer con Israel, iba a poner la ley de Dios en los corazones de ellos para que pudiesen obedecer y iban a ser su pueblo. Nosotros no teníamos, como se dice, por dónde ser pueblo de Dios. No teníamos cómo llegar, pero Él nos tomó y la pared que dividía, Él la echó fuera. Y ahora hay un solo pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y tenemos la ley de Dios en nuestros corazones. Por lo tanto, no podemos decir, yo no sé la ley, porque la tenemos. Tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón que también nos dice, no hagas eso. O cuando lo hacemos, se nos paran todos los pelos, nos estremecemos, nos acongojamos, porque sabemos que estamos haciendo algo que no es agradable a Dios. Nosotros como hijos de Dios ya no estamos sujetos al antiguo pacto de la ley, que era primordialmente externa. Tenían que hacer cosas para demostrarlo. Hoy día nosotros estamos en un nuevo pacto donde el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, mora en nuestros corazones. Es un pacto interno que tiene que nacer desde adentro de nuestro corazón la obediencia hacia Dios, en amor, en humildad hacia Él. Somos libres de la esclavitud de la ley y eso nos hace libres para poder servir a Dios con amor y regocijo, con alegría. No porque alguien nos esté apuntando, porque alguien nos esté mirando, sino porque lo hacemos en forma agradecida hacia Dios, por lo que Él ha hecho con nosotros. Mateo capítulo 22. Miren cómo Jesucristo en este pasaje, Mateo 22 del 37 al 40. Nosotros en las clases del sur hemos dicho, fíjense cuando uno lee un pasaje, las palabras que se repiten. Y mire lo que dice Jesucristo aquí. Jesús les dijo, Mateo 22, 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué palabra se repite? Amarás con amor. Entonces el amor resume la motivación que el cristiano tiene que tener en su corazón para obedecer a Dios. No porque me esté mirando, no porque no me llegue la disciplina, sino porque yo le amo. Eso nos tiene que mover. Esa es la obediencia bíblica que tiene que haber en nuestros corazones.
Vamos a la primera carta de Pedro. Capítulo 1. La primera parte del capítulo, Pablo les habla en su epístola universal, hablando de esta esperanza viva que tenemos de que Cristo venga, de que Él viene, de que Él va a cumplir sus promesas, etc. Versículo 13, mire, después de dar la explicación, digamos, de esta esperanza viva, dice, por tanto, o sea, en razón de esta esperanza viva que nosotros tenemos ahora, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, como hijos obedientes, de un corazón que ama a Dios. Y esto a nosotros nos demuestra el llamado que nosotros tenemos a la obediencia. No es solamente, el Señor me rescató, voy a llegar al cielo, gracias Señor. Dios nos llamó para ser santos como Él es santo. Y para ser santos nosotros tenemos que hacer su voluntad que está aquí. Queremos, Señor, revélame, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que estudiar? ¿Qué tengo que decidir en mi trabajo? ¿Qué tengo que decidir? Cualquier aspecto de mi vida. Y queremos que Dios nos ilumine, nos dé una nueva revelación para poder obedecer. Pero si no obedecemos esto primero, ¿cómo queremos que nos revele algo más el Señor? Que nos dé claridad de qué tenemos que hacer. Entonces, Juan 14:15, como les comentaba, Jesucristo hablando, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces el llamado a la obediencia es una respuesta de nuestro amor por Dios. Lucas 6:46. Si yo pregunto esta mañana, digo, ¿Jesucristo es su Señor? Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Jesucristo es su Señor? Fuerte. El decir, sí, amén, es mi Señor. ¿Por qué no obedezco? Y aquí de uno siempre hay un área en nuestra vida que nosotros no somos obedientes. Por lo menos una. Por no decir que hay varias. Y ojalá sea la menos posible. Pero ¿en cuál yo no estoy obedeciendo? Y si no estoy obedeciendo, ¿por qué le digo, Señora, a Jesucristo? Entonces, nosotros no podemos, hermanos, separar el amor a Cristo de la obediencia a Cristo. Está claramente Juan 14:15, Lucas 6:46. Mire lo que dice primera carta de Juan capítulo 5. Primera carta de Juan capítulo 5 versículos 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Amamos a Dios? Tenemos que obedecer. No hay otra opción. Leíamos ahí en Mateo 22 que dice, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Marcos capítulo 12 agrega esa frase, con todas tus fuerzas. Y esto nos muestra la integridad del tipo de amor que debemos de tener por Dios. Un amor que sea íntegro, que sea completo. Un amor que nos deleite en Dios, que nos lleve a obedecerle, a amarle en obediencia. No solamente por quien Él es, sino
cumpliendo su mandato porque Él en su voluntad, que no ha dejado revelada, no ha dejado el camino para poder llegar al cielo, para poder ser sus verdaderos hijos. Vamos a Lucas capítulo 9. Versículo 23. Pasaje que es conocido, porque en esta mañana toma un significado un poco mayor. Lucas 9, 23. Y decía a todos, no decían unos pocos, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto nos muestra que Jesucristo le está diciendo que cada uno de los que quiera seguir a Cristo, y nosotros le estamos siguiendo porque Él nos rescató, porque Él nos amó. Entonces cada uno de nosotros debe tener una disposición firme a obedecer sus mandamientos. Volviendo al mismo ejemplo, cuando vamos rápido, transformamos una luz de peatón roja en verde o en naranja, porque vamos apurados. Los que conducimos el disco pare en ceda el paso, y así podemos dar muchos ejemplos. Pero ante la palabra de Dios, nosotros no podemos hacer eso. La obediencia a medias es desobediencia. Esto no es por puntos, no es medio punto, un punto. Es cumpliste, no cumpliste. No hay términos medios. Dice, cumpliste la mitad, ya bueno, medio punto. No. Uno se gana el punto o no se lo gana. Entonces tenemos que tener una disposición firme. Cuando Jesucristo nombra la cruz, hace referencia a ese compromiso total que tiene que tener el discípulo. Nosotros en esta época decimos la cruz y nos imaginamos la cadenita con la cruz o la iglesia que ponen una cruz. Pero es necesario que nos transportemos al tiempo donde los romanos clavaban en las cruces a los peores, más malos de toda la historia, los clavaban ahí en la cruz, a los peores malhechores. Y ahí en el cerro más alto para que los vieran. Entonces cuando Jesucristo le dice, tomen su cruz, no era algo, hoy sí, qué bonito, como la cruz de la iglesia con una lucecita detrás, o la que está ahí en la punta de la construcción, o la que ando trayendo en la cadena que es tan bonita. Era el símbolo de la muerte más terrible que cualquier hombre despiadado podía tener. Y cuando Jesucristo le dice, tome su cruz, es que tenemos que hacer morir en nosotros el hombre más terrible que hay sobre la faz de la tierra, que es nuestro hombre o nuestra mujer de pecado, que está en nosotros. Y que debemos de negarnos a nosotros mismos para obedecer a Dios. No para acomodar su palabra a nuestra condición, a nuestra comodidad, sino que negarnos cada día para obedecer a Dios. Y Pablo entendió muy bien esto y se lo dijo a los romanos. Romanos capítulo 12. Pablo dando una exhortación profunda en cuanto a Israel, a la salvación de los gentiles, a la restauración de Israel, cómo Dios había a toda la humanidad. Y en Romanos 12:1, en razón de todo lo que ya había explicado, le dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, o sea, por todo lo que Él ha hecho por ustedes, no por mí, no por su nombre, no por nada, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Los cristianos hoy día estamos llamados, estamos exhortados a ofrecer una vida de sacrificio, un sacrificio vivo y santo. ¿Qué quiere decir esto? En el Antiguo Testamento se tomaban los distintos animales para el sacrificio y el animal perdía su vida. Ese tipo de sacrificio hoy día no es ni necesario para nosotros, ni requeridos, ni menos válidos. Por lo tanto, el único sacrificio agradable a Dios hoy día en el nuevo pacto en el que nosotros tenemos con Dios, o mejor dicho, el que Dios puso con nosotros, es que nuestra vida sea una vida de sumisión a Dios. Una vida en donde nuestra voluntad muera para hacer la voluntad de Dios. Pero es un sacrificio vivo. ¿Cómo un sacrificio vivo? Muerte a nuestra voluntad. Por eso Lucas 9:23, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y un par de capítulos antes, Pablo en Romanos capítulo 6, Pablo le habla a los romanos de la obediencia. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? ¿A quién estamos obedeciendo? ¿De quién no estamos siendo esclavos o haciendo esclavos? ¿Del pecado? ¿O siervos o esclavos de la obediencia para justicia? Cuando hablamos de la obediencia a este nivel es fácil. Cuando decimos hay que negarse a sí mismo. Es fácil llevar la obediencia a un nivel de legalismo, a un nivel de eso que tenían los fariseos en los evangelios. Pero como decía al inicio, esto no trata de una lista de cosas, esto tengo que hacer, esto no tengo que hacer. No se trata de eso, que nosotros necesitamos y tenemos que darle a Dios un corazón completamente dispuesto, primero a amarle y segundo a obedecerle. Buscando las cosas de arriba. Colosenses capítulo 2. Versículos 20. Vamos a leer algunos pasajes. Algunos versículos. Colosenses 2:20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué es lo que dice aquí? Lo que conversábamos recién. No es obedecer por obedecer. En esta iglesia no se hace esto de acá, y una lista, una serie de reglas. ¿Y qué nos dice, o qué le dice Pablo a los de Colosas y en esta mañana a nosotros? Que debemos de poner nuestra mira en las cosas de arriba. Si hemos resucitado, si hemos muerto a los rudimentos de preceptos de hombres, de tradiciones, tenemos que poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Van a dar entrada al reino de Dios, que nos van a dar los galardones al reino de Dios. Y cuando nos preguntamos esto, o cuando vemos esto, nos preguntamos, ¿cómo puedo llegar a ser más obediente entonces? ¿Qué tengo que hacer para ser obediente?
Y es un llamado difícil. Y es una pregunta difícil. Porque cuando nos preguntamos, ¿qué tengo que hacer? ¿O qué puedo llegar a hacer para ser más obediente? La respuesta a esto siempre tiene que, o siempre nos va a llevar a exponer nuestras deficiencias. Si nos empezamos a examinar y decir, a ver, ¿en qué no soy obediente? Y empezamos a notar la cantidad que sea, expone nuestras deficiencias. Y eso no nos gusta. Eso es doloroso. Pero es una respuesta que debemos de afrontar, que debemos de ponerla frente nuestro y decir, ¿cómo puedo ser más obediente? Volvamos a la primera carta de Pedro, capítulo 1. Lo primero que nosotros tenemos que tener en mente para ayudarnos a la obediencia es la santidad, la que Dios nos demanda. Pedro capítulo 1, 14 al 16. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais cuando estabais en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed santo también vosotros en toda vuestra manera de vivir. No porque Pedro lo diga, sino porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Esa tiene que ser nuestra meta, algo que nos ayuda a nosotros a obedecer, es esa meta de santidad que Dios nos pide. Dios nos dice, sean santos, amén. Bien, ¿cómo soy santo? Obedeciendo su palabra. Filipenses capítulo 4. Y en la medida que nosotros comenzamos a primero tener en mente la santidad como meta final, entre más santo más me parezco a Cristo, nosotros debemos de llevar cautivos nuestros pensamientos a Cristo. No pensando mis pensamientos, sino que pensando los pensamientos de Cristo. Filipenses 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en eso pensad. Quiero pensar los pensamientos de Dios. Tome este colador, este filtro. Estoy pensando conforme a algo verdadero, que sea honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, que tenga virtud alguna, que sea digno de alabanza. Si no cumple con ninguno de estos requisitos, ese pensamiento tiene que ser desechado. Porque no es un pensamiento que agrade a Dios. Y si nos lleva a hacer una acción, esa acción va a ser pecaminosa. Porque no va a agradar a Dios. Por eso nuestra mente tiene que estar cautiva a la palabra de Dios. Cautiva a la mente de Cristo. Como dice Filipenses capítulo 2, pone en nosotros el mismo sentir, la misma mente que tuvo Cristo Jesús para llegar hasta la cruz. Y esto es lo que Pablo le dice a los colosenses en el pasaje que ya leímos, ahí en Colosenses 3, los primeros versículos. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No esto, esto, ¿qué será esto? Ah, pero esto es bueno, está con, sí, algo se dice con la palabra de Dios, ya lo hago. No, me dejo de pensar en lo horizontal y pienso en lo vertical hacia Dios, hacia la eternidad. Y allá pongo cautiva mi mente. Entonces, hermano, mientras más leamos y más oremos, más aprendemos acerca de Dios. Y esa es una realidad. Eso es así. Pero eso nos tiene que llevar como consecuencia a amar más a Dios. Y si más amamos a Dios, más le obedecemos. Porque no podemos separarlo. Salmo 111, versículo 10.
El temor reverente a Dios es el que se refiere a este pasaje, por quien Él es. Ese temor de querer hacer su voluntad. Salmo 111. Y mire cómo el salmista aquí entrelaza, une distintas realidades que nosotros tenemos que comprender y que trascienden a lo que nosotros hacemos. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Queremos ser sabios? Tenemos que temer a Jehová. Y ese temor que es reverente lo obtenemos en la medida que nosotros aprendemos de Dios, de quién es Él, de cuál es su voluntad. Sigue diciendo, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Como decía al inicio, muchas veces queremos, Señor, ¿qué decisión debo de tomar? ¿Tengo que seguir este camino? ¿Tengo que seguir acá? ¿O no hago nada todavía? Queremos tener entendimiento. ¿Cómo se obtiene el entendimiento? Siendo obedientes. Dicho en otras palabras, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Es otra forma de decir todos los que obedecen al Señor. Y termina diciendo, su loor permanece para siempre. Cuando nosotros entendemos, cuando nosotros amamos, cuando nosotros conocemos más a Dios, todo lo que hacemos y obedecemos es para engrandecer a nuestro Dios. El problema de esto, Santiago capítulo 3. Por más que muchos digan, somos más que victoriosos, hay un campeón en ti, como muchos dicen. El campeón del pecado podría ser. Pero Santiago 3, versículo 2, dice, porque algunos ofenden muchas veces. ¿Me dice? ¿Qué estoy leyendo? Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Pero la primera fase es categórica y es la realidad. Y ojalá pudiéramos ser varones en la amplitud de su palabra, toda la humanidad perfecta, que no ofende en nada, capaz de refrenar todo el cuerpo. Pero no es esa nuestra realidad, esa es nuestra meta. Nuestra realidad es lo primero. Todos ofendemos muchas veces. Y ese es el problema, porque esta decisión o este llamado a obedecer es una lucha y vamos a fallar. Y esto no es ser pesimista, no, pero no, que el Señor, no. Es una realidad que nosotros vamos a fallar en nuestra obediencia a Dios. Pablo lo tenía sumamente presente. Romanos capítulo 7. Versículos 15 al 19. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera ya, no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pablo tenía presente esta lucha del querer hacer lo bueno, de levantarse en la mañana y decir hoy día sí que sí, y sale no, ni siquiera se baja de la cama y un pensamiento, y ofendemos a Dios. Salimos de la pieza, nos cruzamos con alguien en la casa y una palabra fea y volvimos a ofender a Dios.
Y es la lucha, es la batalla. Pero esto no es una justificación. Ante el Señor, ante el trono del Cristo, ante el tribunal de Cristo no vamos a poder llegar al Señor. Es que, ¿sabe? Mira, había una ley en mi cuerpo, la de la carne, la del pecado. No pude obedecerte. No vamos a poder decirle eso. El llamado es claro. Lucas 9:23, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cada día tome su cruz y sígame. Romanos 12:1, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es nuestro llamado. Lo que tenemos que tener presente es que en esta lucha vamos a fallar, pero que ese fallo, esa caída, ese tropiezo, no puede ser la excusa para no obedecer a Dios. No, es que esta área para mí es muy difícil, Señor, te la entrego, tú verás qué es lo que haces. No, ¿qué es eso? Hay un mandato de parte de Dios a ser obedientes, a ser santos, como hijos obedientes. Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 5. Dice, pero el que guarda su palabra, en el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Quieres saber si está en Cristo? Obedezca la palabra de Dios. Capítulo 4 de la misma carta, versículo 8. El que no ama, y recuerda siempre, el amor a Dios, el amor a mis hermanos siempre va de la mano, ahí, juntitos, son siameses, inseparables. El amor con la obediencia. Versículo 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, la obediencia nuestra, la obediencia del cristiano, es la marca de un verdadero creyente. Si un creyente dice, yo creo en Dios, pero no obedece, no es un verdadero creyente. Y cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando obedecemos su palabra, es porque somos realmente hijos de Dios y por lo tanto tenemos la salvación verdadera. Como reflejo del cambio de nuestra vida. Efesios capítulo 2. Versículo 2. Efesios 2:2. Versículo 1, capítulo 2, versículo 1 para comprender bien la idea. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era nuestra condición antes de conocer a Dios. En los cuales, delitos y pecados, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si esos son los hijos de desobediencia, los que siguen en sus pecados, en sus delitos, y nosotros hemos muerto a eso, nosotros ahora somos hijos de obediencia, hijos de Dios. Por lo tanto, la obediencia que nosotros tenemos a la palabra de Dios resulta en la seguridad de nuestra salvación. ¿Usted quiere estar seguro si es salvo o no? Examine su vida si es que obedece los mandatos que Dios nos ha dejado.
John MacArthur dice lo siguiente: la fe, la verdadera fe, la fe salvadora, es todo de mí, mi mente, mis emociones, mi voluntad, etc. Abrazando todo lo de Él, o todo Él. Jesús como mi Salvador, como mi defensor, como mi proveedor, sustentador, consejero, como mi Señor y Dios, etc. Aquellos que tienen una fe como esta, amarán a Cristo. Entonces, nosotros cuando amamos a Dios y obedecemos, ese es un fiel reflejo que permanecemos en Él, y si estamos en Él, es porque ya tenemos un pie dentro del cielo. No porque estemos obedeciendo, sino porque realmente Dios nos ha puesto en Él. ¿Y cómo sabemos que tenemos un pie en el cielo? Mire lo que dice Mateo 7. Mateo 7, versículo 21. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sí, sé la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es nuestra entrada. No porque seamos obedientes, sino porque refleja que nosotros estamos en Cristo. Allá no vamos a llegar, Señor, yo te obedecí todo esto, todo lo que tú dejaste aquí, yo lo obedecí. Es decir, pero no estás en Cristo, no te conozco. Porque tu interés fue solamente cumplir esto como un libro de buena moral, de buenas costumbres, de buenas enseñanzas. Sino que el hacer esa voluntad, como hablábamos al inicio, tiene que nacer de un corazón agradecido, un corazón humilde, un corazón que ama tanto a su Dios que si su Dios le dice, anda a la China, digo, tengo los pasajes listos. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 16 al 23. Dice, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec, y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fue la misma, a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación,
Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, bien, te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué vemos aquí? Vemos cómo era entendido la obediencia en el Antiguo Testamento. La ley, lo que Dios mandaba a través de sus mandamientos, era una forma de expresar la vida obediente de los judíos hacia Dios, de los sacrificios, de las fiestas, etc. Pero la media obediencia no es obediencia, es rebelión. Y ejemplifica la desobediencia con los pecados más terribles que uno puede ser ante Dios. ¿Qué dice el versículo 23? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Por qué no obedecemos? Porque somos obstinados, somos orgullosos. Dios nos dice, ándate por aquí. No, pero Señor, si mira, este camino está mal lisito. Y acá lleno de piedras. Pero Señor, acá está. ¿Por qué me mandas por ese si este está mejor? Señor, yo creo que por acá es mejor. Y nos hacemos más sabios que Dios. ¿Y qué es eso? Idolatría. Porque tratamos de usurparle el lugar a Dios, tratando de nosotros ser más sabios que Él. Nos dice, ándate por acá porque por acá seguro. No, pero mira, Señor, este camino es más iluminado. No sé, de repente hay cosas que son ilógicas para nosotros, pero Dios es tan claro y nosotros no obedecemos. Eso es idolatría. Por lo tanto, la verdadera adoración del cristiano está marcada por una conducta de obediencia a Dios. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis muchos frutos. Y el pecado de Saúl tuvo una consecuencia, fue desechado. Que había sido al principio, lo dice, tú eres pequeño, eras insignificante, pero Dios te puso como rey ante los israelitas. Pero así como tú desechaste lo que Dios dijo, así Dios te desecha. Veamos otro ejemplo de desobediencia. Zacarías, capítulo 7. Profetas menores, antes de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Zacarías, capítulo 7. Zacarías 7, vamos a leer del versículo 8 al 14. ¿Todos lo tienen? Zacarías 7, 8. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimase a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él y no escucharon, también ellos clamaron,
y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí como torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Dios habló al pueblo, les dio la instrucción, no hagan esto, no hagan esto otro. Pero no quisieron escuchar. Su corazón se puso como diamante, no por lo bonito, sino por lo duro, por lo impenetrable. Nos habla, oh Dios, y nuestro corazón, ¿cómo está? Señor, aquí te traigo mi corazón de diamante, duro, que no obedece. ¿Y qué pasó con el pueblo? Dios les clamó, no hagan esto, no se enaltezcan con su hermano, no piensen mal de su hermano. Háganlo, les dijo el Señor. Y después dijeron, no escuchamos. Y después a ellos les tocó clamar y el Señor los esparció. Desoló su tierra por no obedecer. Esa es la consecuencia de la desobediencia. Pero también la palabra de Dios nos muestra ejemplos de obediencia. Tenemos a Abraham, una historia que es conocida. Ahí Génesis capítulo 12. De un pueblo pagano, Dios toma a Abraham, se le aparece un día, Abraham sin conocerlo, sin ni siquiera ser descendiente o que buscase de alguna forma a Dios, al verdadero Dios, y le dice, toma tus cosas, tu parentela, tu familia, ándate de aquí. Y Abraham, ¿qué dice? Pero ¿cómo, Señor? Mira, yo tengo todo aquí, mi familia, mi trabajo, ¿Cómo me voy a ir? ¿Qué dice Moisés? ¿Para dónde voy? Para allá. Y partió. Sin un destino conocido más encima. No es, mira, anda a esta dirección, ahí te van a recibir, vas a tener agüita caliente. No, anda. Yo te voy a decir, tú solo camina. Hoy día nosotros nos mandan a decir, ya, pero dime dónde, porque si camino para allá y es para allá, ¿me voy a dar la media vuelta? Abraham, Jesús le dijo, Jehová le dijo, anda, vete de aquí. Yo te voy a decir después, tú camina. Primer acto de obediencia de Abraham hacia Jehová. Y después, 22, el hijo que le había dado, su único hijo, le dice, sacrifica a tu hijo y dámelo como ofrenda. ¿Qué hizo Abraham? ¿En qué monte, Señor? Para allá vamos. Solo las madres podrán entender qué es lo que es entregar a su hijo. Pero todos podemos entender cuánto tenemos que dejar a uno de nuestros pecados hijos, que no son dolorosos, dejarlos, sacrificarlos para Dios, como sacrificio vivo. Abraham lo hizo. Señor, ¿dónde? Perfecto, allá vamos. Mañana a las 9 de la mañana va a estar hecho. Pero aún así, Dios proveyó, mantuvo a su hijo, y Dios le prometió después que multiplicaría su descendencia como las estrellas del cielo, que iba a recibir la tierra y que las naciones de la tierra iban a ser bendecidas a través de su descendencia. Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, ¿saben cuál era su mayor preocupación? Estando aquí en la tierra. Juan capítulo 4.
versículo Juan 4, 34. Jesús les dijo, mi comida es un buen chacarero, un buen vaso de bebida, o su bistec a lo pobre, o su plato de porotos con riendas, con un pedazo de longaniza encima. No sé, ¿a alguien más le gusta otra cosa? Sushi. Pero Jesucristo, ¿qué es lo que dice? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y hasta ahí nomás llegamos. Solo una parte. No, ¿qué dice? Y que acabe su obra completa, toda la voluntad de Dios, no a medias. Es toda la voluntad de Dios. Esa era la preocupación de Cristo, era el Hijo de Dios. Él clamaba y los ángeles podían llegar a sustentarlo. Y su preocupación era hacer la voluntad del Padre. Lucas 22. Y a tal extremo, Jesucristo quería cumplir la voluntad de Dios, que aún ahí en el Getsemaní, Lucas 22, 42, sabiendo lo que iba a suceder, sabiendo lo que le iba a acontecer un par de horas más adelante, orando a su Padre, le dice, Padre, si quieres, nada que decreto, declaro, ninguna cosa de esas herejías, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que dijo en el capítulo 9, versículo 23, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y aquí Jesucristo está dejando el mejor ejemplo para nosotros. Señor, declaro, decreto, dame esto porque si no me voy, no te sigo más. Pero aquí Jesucristo le dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y hasta qué punto llegó su obediencia? Filipenses 2, versículo 8. Filipenses 2, 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y la peor muerte de todas, y muerte de cruz. ¿Hasta qué punto nosotros queremos obedecer a Dios? Hoy día nosotros no es necesario que moramos, que entreguemos nuestra vida en forma física, pero sí en forma espiritual tenemos que entregarle la vida a Dios. Nosotros hoy día vivimos en un mundo donde el enfoque hacia la obediencia o nos hace comprender que hay una mentira, que es posible desobedecer sin recibir una consecuencia. Vivimos tergiversando, acomodando la palabra de Dios y como no llega nada terrible a nuestra vida, seguimos haciéndolo así. Digo, no, es que yo siempre lo he hecho así y miren dónde estoy. El peor, hermanos, el peor juicio que Dios puede hacer es dejarnos. ¿Ya? ¿Quieren seguir por ese camino? Ya, vayan por ahí. Es lo peor que puede hacernos Dios. Solo basta escuchar su voz, así como el pueblo, no poner nuestro corazón como diamante. Ponerlo como barro, blandito, para que el Señor haga con nosotros como Él quiera.
No tenemos que dejarnos engañar por lo que el mundo hace, pensando que podemos vivir una vida negando la realidad de las consecuencias. Y después muchos dicen, oh, ¿qué pasó? Esta enfermedad, la pobreza, las tragedias, ¿qué pasó? Y pensamos y terminamos creyendo que cualquier decisión, cualquier determinación no tiene ningún resultado. Hermanos, no porque Dios no haga descender su ira sobre nosotros, significa que estamos haciendo las cosas bien. Solamente por su misericordia no hemos sido consumidos. Pero bendito Dios, porque así como en Deuteronomio, capítulo 28, cuando le habla al pueblo de Israel, les dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. En los siguientes 13 versículos, Dios les dice todo lo que le iba a dar al pueblo si es que obedecían y procurasen obedecer. Versículo 15, le dice, pero, o sea, si ustedes hacen esto, van a recibir todas estas bendiciones, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Y le dice, decirlo de alguna manera, todo lo contrario a lo que le dijo en los primeros 13 versículos. Hoy día nosotros, hermanos, no, si bien Dios va a proveernos todo lo que necesitemos en lo material, nuestras bendiciones son espirituales. Bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual. Ser obedientes. ¿Queremos más de Dios? Queremos recibir más de su gracia, más de su misericordia, más entendimiento, más sabiduría, etcétera, etcétera, etcétera. Pero somos hijos desobedientes. No vamos a recibir nada hasta que seamos hijos obedientes. Juan capítulo 15. En este capítulo del Evangelio de Juan encontramos dos grandes bendiciones que son prometidas si obedecemos. Juan 15:10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Quién? Bueno, yo creo que nadie, y como se dice con dos dedos de frente, si uno pregunta, ¿quiere permanecer en el amor de Dios? Nadie va a decir que no. O sea, tendríamos que tener algún problema de algún tipo para decir que no. Pero, mire, si permanecéis, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Qué hermosa promesa, permanecer en el amor de Dios. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Quién quiere ser amigo de Jesucristo? Hoy día la amistad de repente como están a los que conocemos un poquito. Los que eran amigos, en esa época, los que eran amigos, eran porque sabían los secretos del otro. Decía, el esclavo no sabe qué es lo que va a hacer su amo, pero no importa de mi padre.
Hermanos, tenemos la dicha, la bendición de ser llamados amigos de Dios porque sabemos, entendemos a través del Espíritu Santo lo que Él ha revelado. Y Él nos dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y esto a la luz de Moisés, Abraham, fueron grandes amigos de Jehová, de Dios. Porque Moisés era el único que podía entrar a donde estaba Dios, ahí a la presencia misma en el tabernáculo. Conversó con él. Las únicas tablas escritas con la mano de Dios las tuvo Moisés en sus manos. Abraham, ¿quién de nosotros hoy día se debería decirle, Señor, no acabes a Chile, aunque haya uno justo, aunque hayan 10? Y Abraham tuvo una relación tan íntima con Jehová que como que empezó a regatear, conociendo a Dios. Hoy día el Señor dice, voy a hacer esto, y nosotros amén. Pero a ese nivel de amistad nosotros podemos llegar con Dios si obedecemos sus mandamientos. Primera carta de Juan. La tercera, quizás gran promesa, pueden haber varias más. Pero mira lo que dice primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 22. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Porque esta es la razón de por qué vamos a recibir todas las cosas que le pidamos. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que nos son agradables delante de Él. Dicho de otra forma, y cualquier cosa que pidieres a Él, la recibiremos si son obedientes. Señor, dame esto. Y no recibimos. ¿Por qué no estamos obedeciendo? Una de las razones de por qué no podemos recibir. Ahí en Mateo capítulo 7, Jesucristo en una de sus enseñanzas comparó a aquel hombre sabio que construyó sobre la roca y que vino la tempestad y no pasó nada en su hogar, como aquel hombre sabio que obedecía su palabra. ¿En dónde está construida tu casa espiritual, hermano? ¿En dónde está construida nuestra casa espiritual esta mañana? ¿En la arena o en la roca? Vamos a revisar algunos pasajes de áreas en las que nosotros debemos de ser obedientes. Colosenses capítulo 3. Versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en algunas cosas. Amén. En todo, porque esto agrada al Señor. ¿A quiénes tienen que ser obedientes? Los hijos. ¿A quiénes? A sus padres. ¿Por qué? Porque eso agrada a Dios. Señor, ¿qué tengo que hacer para agradarte? Bueno, comencemos a obedecer a nuestros padres. Efesios 5. (22 al 24). Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia,
la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Quiénes tienen que obedecer? Las casadas, las mujeres. ¿A quiénes? A sus propios maridos. ¿Por qué? Porque eso muestra cómo la iglesia está sujeta a Jesucristo. Mismo libro de Efesios, capítulo 6, versículo 5 al... Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Quiénes tienen que obedecer? Los esclavos. O interpretándolo a nuestra era, los trabajadores, los empleados. ¿A quiénes? A sus amos o a sus jefes. ¿Por qué? Porque sabemos que si hacemos esto, vamos a recibir del Señor lo mismo. Hebreos 13. Versículo 17. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Quiénes tienen que obedecer? Los hermanos, la iglesia, la cristiandad. ¿A quiénes? A los líderes o a los pastores. ¿Por qué? Porque ellos son los que velan por sus almas. Último versículo. Romanos 13. Versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, ¿quiénes tienen que obedecer? Todos. ¿A quién? A las autoridades. ¿Y por qué? Porque Dios lo estableció, o Dios las estableció a las autoridades. Entonces, frente a estas distintas áreas como cristianos, como padres, como hijos, como trabajadores, etcétera, etcétera, debemos admitir que la obediencia no es fácil. No es fácil obedecer. Pero ¿qué espera Dios de nosotros cuando la obediencia es difícil? ¿Qué espera? Que obedezcamos igual. Jesucristo ahí al borde del amor decreta que pase esta copa. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, nosotros, hermanos, muchas veces no estamos en el papel del que debe de obedecer, como hijos, como cristianos, como trabajadores. En algunas ocasiones nos puede tocar ser a quien se debe obedecer. Padres, esposos, jefes. Y en ese sentido nosotros también somos responsables ante Dios de ejercer una buena autoridad ante los que están bajo nuestra autoridad. Porque nosotros no podemos poner tropiezo para que los que nos tienen que obedecer nos obedezcan. Colosenses capítulo 3.
¿Cómo los padres pueden dificultar la obediencia de sus hijos? Colosenses 3, versículo 21. Padres, no exasperéis, no aprieten, no atosiguen a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Cómo el esposo puede dificultar la obediencia de su esposa? Colosenses 3, versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces también a nosotros nos toca una responsabilidad, lo que nos toca ser objeto de obediencia. De no hacerlo para no presentar un estorbo a la obediencia de los demás. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia la obediencia? Primero, todos debemos de desear obedecer a Dios, como dice el Salmo 40. En amor, como decíamos al inicio, someternos a Jesucristo, a Dios, como dice Efesios 6:6, no al ojo, sino por amor servirle. Una obediencia sin fe genuina no beneficia en nada, absolutamente nada. Por lo tanto, siempre, hermanos, nuestra obediencia debe surgir de un corazón con amor, con una fe sincera hacia nuestro Dios. Abraham, su obediencia le fue contada como justicia, porque él la obró en fe, obró creyendo. Mateo 21, cuando Jesucristo habla de los dos hijos, el que tuvo la mejor actitud fue aquel que obedeció. Y aun cuando la situación es difícil. Lucas capítulo 5. Lucas 5, versículos 4 al 7. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, o entra, navega mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué es lo que hace la distinción aquí? O sea, tuvimos 12 horas trabajando en la noche y no sacamos ni un pejerrey del mar, pero tú nos mandas y obedecemos en fe. Aunque era increíble, aunque era ilógico para los pescadores, lo hicieron por fe. Versículo 6. Y habiéndolo hecho, ¿qué pasó? Encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen, y vinieron y llenaron ambas barcas a tal punto que hasta se hundían. 12 horas. Señor, ¿por qué no llegaste antes a las 12 de la noche y no hubieses dicho, echa la red y no hubiésemos ahorrado toda la noche de trabajo? Pero el Señor en su momento, a Hebreos dice, y recibiréis el oportuno socorro. No antes ni después. Oportuno socorro. Nosotros siempre debemos de obedecer con una actitud humilde, con una actitud llena de fe al Señor. El Señor nos dice, ándate por aquí, este camino lleno de piedras, pero va a llegar seguro allá. Amén. Nada que este camino es mejor, que acá hay florcitas, que acá el paisaje. No, este por acá. Y al final de haber obedecido, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál? Lucas 17.
Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, Señor, me merezco tu bendición, pues hice lo que tenía que hacer. ¿Eso dice? Decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Un esclavo, cuando le dicen, anda a hacer esto, o cuando le decían, anda a hacer esto, el esclavo iba, lo hacía. ¿Qué mérito tiene si era el mandato que tenía que hacer? Hice lo que tenía que hacer. Así nosotros. Señor, te obedecí, soy un gran hijo tuyo, así que me merezco mi casa en la dehesa esquina a la otra, no, mentira. Mi Ferrari, mi etcétera, etcétera. Sí, Señor. Siervo inútil, tú me mandaste a hacerlo, yo lo hice. Y el Señor va a derramar su bendición. Tenemos dos opciones. O llegamos diciendo, Señor, perdón, no te obedecí, me equivoqué, pequé en contra tuya. Una vez más. O llegar y decirle, Señor, porque la gloria siempre va a ser de Él. Entonces, hermanos, para ir concluyendo, cuando en Romanos 12:1 nos dice que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos y santos, aceptables a Dios, es que nosotros tenemos que ser responsables, adultos, cristianos maduros, que hemos entendido la palabra de Dios el día de hoy y examinar nuestra vida para ver las distintas áreas en las cuales yo estoy desobedeciendo. Recuérdese de la historia de Saúl. Anda, destruye todo. Fue, destruyó la mitad. No, pero es que dejamos los más bonitos para hacer sacrificios a Jehová. Desobediencia. No es obediencia la obediencia a medias. Eso es desobediencia. Entonces tenemos que examinar nuestra vida. ¿En qué área yo estoy siendo desobediente? Y tomarlas como un gran desafío. Primero en arrepentimiento. Señor, esta área de mi vida es un fiasco. He sido desobediente. Y a través de ese arrepentimiento, el arrepentimiento es un cambio de mente. No es decir, Señor, perdóname y seguir por el mismo lado. Es un cambio de mente. Es decir, perdón y hago un cambio en mi vida. Entonces esas áreas en las que somos desobedientes, hermanos, tenemos que arrepentirnos de corazón, pidiéndole perdón al Señor por nuestra arrogancia, por nuestro orgullo, por nuestra soberbia, por nuestra idolatría, y conformar esa área a la luz de las Escrituras. Como decía Primera de Pedro, como hijos obedientes. Sed santos porque Él es santo. No porque algo místico lo diga, sino que porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Oremos. Padre Santo, bendito Dios, es difícil presentarse en esta hora ante tu presencia sin un corazón contrito, humillado, a la luz de lo que tu palabra, Señor, nos ha confrontado. ¿Cuántas áreas de nuestras vidas hay que son tan deficientes en cuanto a ser obedientes a lo que tú nos has escrito? Sí. Nos ayudes a examinarnos a nosotros mismos. Queremos amarte cada día más, porque tu amor por nosotros es tan grande. Queremos que tu amor se perfeccione en nosotros, pero hoy día hemos entendido que esa perfección no puede estar separada de la obediencia a tu palabra. Señor, hemos estudiado tantas lecciones ya de fundamentos de la fe.
Ayúdanos a obedecer cada una de las cosas que hemos aprendido. No engañándonos a nosotros mismos, sino siendo hacedores de tu palabra. Danos la sabiduría. Danos el entendimiento. Ilumina nuestro corazón y nuestra mente con tu Espíritu Santo para poner en práctica lo que tu palabra nos manda. Y de esa forma ser hijos obedientes. De esa forma poder ser llamados tus amigos. De esa forma poder, Padre Celestial, ser un motivo de gozo y de alegría para ti. No contristar al Espíritu Santo, sino que entregarnos por completo, negándonos a nosotros mismos cada día para poder amarte con toda nuestra mente, nuestra fuerza, nuestra alma, todo lo que somos, entregados, dispuestos a alabar, bendecir, glorificar, ensalzar, embellecer todo lo que tú eres. Porque tú te entregaste completo en tu Hijo Jesucristo por el rescate de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles, porque somos necesitados, porque fuera de ti nada bueno podemos hacer. Pero también nosotros tenemos una responsabilidad de esforzarnos para negarnos, para ofrecernos como un sacrificio vivo ante ti, agradable, santo. Ayúdanos, Padre Celestial. Gracias te damos en esta mañana y nos ayudes para poder cumplir lo que nos has enseñado. Gracias te damos, Dios eterno, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.